José Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes, amigos allá en España. Pues muy contento de dar estas noticias del mercado mexicano. El índice de precios y cotizaciones está cotizando precisamente en terrenos positivos con 1.27 a la alza. Recordemos que este índice es el que engloba a las mayores empresas con bursatilización en el mercado. Y por otro lado, déjame te comento que el día de hoy pues se dio a conocer que Banco Santander México pues ha otorgado un crédito stand-by, una carta de crédito stand-by, que estas cartas pues garantizan la operación de ciertas empresas, y se lo ha concedido a Eólica Tres Mesas. Esto es muy importante, amigos, Manuel, no tanto por el monto, porque en el monto son cerca de 40 millones de pesos, lo que equivale aproximadamente a 1.8 millones de euros. Sin embargo, aquí la característica y lo que se está aplaudiendo es de que esta carta de crédito está indexada a todo el tema verde. Entonces es la primera carta que se emite de crédito stand-by aquí en México, pero con una tónica verde. Entonces esto ya está abriendo precisamente, por lo menos aquí en México, a pues la adquisición del sistema financiero, de la apertura del tema financiero hacia todo lo que es las políticas ASG, todo lo que tiene que ver con gobernanza, con medio ambiente y con lo que es transparencia en el mercado y que tiene un impacto social. En tema de mercados te platico rápidamente. Hoy se dio a conocer precisamente el cierre. Ya habíamos hablado sobre la acción de Aeroméxico y bueno, pues hoy, el día de hoy está suspendida la acción, porque hoy se dio la parte del cierre, en el cual pues la aerolínea lo que pretende es otorgar por cada 5 millones de acciones pues una nueva acción. Las personas que no cuenten con este monto de 5 millones de acciones, para lo cual se va a otorgar una nueva acción, bueno, pues estará liquidando a través del Indeval el día de liquidación, el día de mañana, ¿no? Entonces, pues vaya, esto nada más es una información para nuestros amigos que si es que llegan a tener posiciones dentro de Aeroméxico, eso es lo que va a suceder. Se va a liquidar la acción y se les va a pagar el día de mañana en sus cuentas. El Indeval, bueno, pues dio a conocer esta información. Indeval, recordemos que es la parte de custodia precisamente de las bolsas de valores. Y bueno, las principales alzas, Manuel, amigos, las tenemos en Grupo FAMSA, las estamos viendo aquí en el mercado, con 5.93 a la alza. Grupo Financiero Banorte con 4.95 a la alza. Kimber, la parte de papel, con 4.63 a la alza. Y las principales bajas dentro del índice de precios y cotizaciones, bueno, pues las tenemos en Aerolíneas Volaris, que es otra de las aerolíneas que cotiza en bolsa aquí en México. Y también tenemos Grupo Aeroportuario del Pacífico con 1.69 a la baja. En general, bueno, el tipo de cambio está teniendo una muy buena apreciación. Estamos cotizando en 20 pesos con 52 centavos por cada dólar. Recordemos que esta semana, sobre todo el día lunes, estábamos tocando más o menos la barrera de los 82 centavos, casi 90 centavos. Ha ido recuperando terreno el peso frente al dólar. Y bueno, recalcar nuevamente que estamos en terrenos positivos en el índice de precios y cotizaciones. Y la verdad es que estaba muy contento, Manuel, porque tenemos una invitada de lujo y pues vaya, a pesar de que ya pasó una semana del Día Internacional de la Mujer, creo que es una de las principales activistas aquí en México que ha aportado muchísimo a la causa, que falta muchísimo, y nos va a platicar nuestra querida invitada. Pero si nos haces los honores, Manuel, de presentarla. Sí, José Ricardo. Lourdes Mota, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Manuel. Qué gusto en saludarte. Buenos días en México, Ricardo. Igualmente, encantado de conocerte una vez más. Quería preguntarte, bueno, es verdad que ya hace tiempo que se celebró ese Día de la Mujer, pero ¿cómo se celebró en México ese día? Bueno, lo primero que hay que recordar es que el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, que tiene sus orígenes en la lucha de las mujeres
en Nueva York, ahí en el año 1785, buscando una igualdad salarial con sus compañeros. Ese es el origen, por eso no se festeja el 8 de marzo, se conmemora. Y este año, casualmente, y vinculándolo con lo que ya nos decía Ricardo, las Naciones Unidas han dicho que este año debemos estar trabajando en temas que tienen que ver con cómo las mujeres pueden contribuir en temas de finanzas verdes, entre otros, para cuidar el planeta. Y en ese sentido, bueno, acá como en otros países hubo una marcha que logró una convocatoria histórica. Y lo cierto es que yo hoy me quisiera concentrar en dos tipos de violencia, en tres de hecho, que tienen que ver con lo que platicamos en el programa, que es la violencia psicológica, la violencia económica y la violencia patrimonial. Que sí son temas que se ven, por los que se reclama, pero que digamos que tienen a lo mejor menos atención. Y lo cierto es que tanto en México como en varios países de Europa, incluidos España, observamos que hay mucho menos quejas en el sentido de la violencia psicológica, es más difícil comprobarla. En el tema de la económica, que se refiere a que la mujer, por ejemplo, trabaje, contribuya con recursos al hogar, pero que el que los administre es el marido. Y la patrimonial tiene que ver con que, aunque estén casados en lo que aquí en México llamamos un régimen civil de bienes separados contra los bienes mancomunados, pues la mujer puede haber llegado ya al matrimonio con cierto patrimonio, con terrenos, con otro tipo de propiedades, y que finalmente por una situación ahí familiar, el hombre acaba teniendo el control sobre estos. Y lo que llama mucho la atención es que entre más preparadas estén las mujeres académicamente, o sea, entre más tengan de estudios, entre más tengan posgrados, es más probable que sufran de este tipo de violencias y más difícil que vayan y las denuncien. Un poco en la parte de que genera una pena decir, bueno, yo soy una mujer que puede ser considerada como exitosa y estoy viviendo esta situación. Y además este tipo de violencia también la vemos en el Estado. Únicamente, por mencionar el caso de México, las mujeres mientras tienen licencia por maternidad, que son 3 meses, 90 días, que los pueden repartir, las mujeres no cotizan para su ahorro para el retiro, lo cual, pues, como ya decía yo, implica un tipo de violencia de parte del Estado y obliga a que las mujeres tengan que trabajar más tiempo, lo cual no tiene ningún tipo de justificación y pues nos tiene que preocupar porque nos ha costado mucho llegar a ocupar ciertas posiciones. Todavía hay lugares en donde no vemos presencia de mujeres. A mí me toca en lo personal estar en algunos consejos de administración donde yo soy la única mujer, y pues es terrible que estemos viendo este tipo de violencia, que ya decía yo que es más difícil de denunciar y que además existe, pues se inhiben las propias mujeres para hacerlo. Oye, Lulú, precisamente esta violencia, pues no sé si y corrígeme de denominarle pasiva, pero existe otra activa, ¿no? Y sobre todo la parte pues del periodismo, que vaya a implicar de por sí ya es una parte de riesgo para todos nuestros amigos ahí en España que nos escuchan. Está comprometido la parte del periodismo, y aparte el ser mujer. ¿Cómo lo están viendo ustedes, Lulú? Bueno, a ver, acá en México ser mujer es un riesgo, ya, de entrada. Ahora, si eres mujer y te dedicas al periodismo, es un riesgo doble. De los números altísimos que hemos visto en lo que va de este año de periodistas asesinados, pues hay un porcentaje alto, alrededor del 40 o incluso 50% de mujeres periodistas que han sido asesinadas. Entonces también hay una cuestión que tiene que ver con la profesión a la que te dediques, ¿no? Y sí, ser mujer y periodista es un altísimo riesgo, al menos en México.
Comentaste algo sobre el ahorro, que esto es importantísimo. Esta parte de la cotización que vaya, no se está realizando cuando están en maternidad. ¿Qué se está haciendo al respecto legalmente para pues ser más equitativos en esta parte, Lulú? ¿Cuáles son los trabajos que se están haciendo hoy por hoy? Bueno, no solo en México. Lo cierto es que la mayoría de las agencias de cooperación en el mundo, incluidas las de los países de la Unión Europea, están trabajando mucho en el tema de equidad financiera. En no tanto trabajar en una reforma legal, sino el poder dar educación financiera a las mujeres de cualquier estrato social y explicarles que el que tú estés casada o no implica que nadie puede manejar ese dinero por ti, que lo puede administrar por ti, ni que te lo puede retirar aunque sea tu marido, el padre de tus hijos, que es otra cosa que también inhibe el que las mujeres denuncien, el que haya hijos en común. En México se intentó hacer una modificación a este tema específico de pensiones, no se ha logrado. Yo estoy segura que es un tema que no vamos a dejar hasta que consigamos ahí también la equidad financiera en este y en muchos otros temas, ¿no? Que si no está en la ley, lo vemos en todos los días. Por ejemplo, es mucho más difícil conseguir un crédito hipotecario si eres mujer que si eres hombre, aunque tengas mayores ingresos. No, es terrible y bueno, pues un llamamiento ahí a la banca que, pues bueno, de por sí está muy disciplinada y está haciendo su trabajo, pero pues es el negocio, pues vaya, esa opinión que nos da, pues bienvenida ahí, ojalá y nos estén escuchando pues los del área de riesgos precisamente para ser más suaves en esos aspectos. Finalmente, Lulú, quisiera preguntarte, ¿qué es lo que esperaríamos? ¿Qué hace falta? ¿Un año más? Pero ¿qué le hace falta para esta ecuación de equilibrio? Bueno, en México estamos viendo en las legislaciones estatales un gran cambio a favor del aborto legal y seguro hasta la semana 12, incluso 14 de gestación, que deriva de una serie de resoluciones que adoptó la Suprema Corte de Justicia el año pasado, diciendo que permitir esto es constitucional y que se deben ampliar las causales después de esas semanas. Entonces estamos viendo muchos estados que están adaptando ya su legislación a las resoluciones de la Corte, pero otra vez decía yo, son temas muy importantes, son los temas más visibles, pero tenemos que trabajar también en otros temas. Y sí hay bancos que han trabajado en hacer esquemas específicos para mujeres con programas muy atractivos, pero que a su vez tienen un sesgo en el ir dirigidos a roles que se supone que debemos jugar, ¿no? Para tu maternidad, para... entonces, o sea, ahí es donde habría que ampliarlo, y ahorita están cuidando que se hagan bien las reformas, porque mientras hay estados que las han hecho muy bien, hay otros que no entendieron muy bien las resoluciones de la Corte Suprema y acabaron haciendo ahí reformas que no hacen que avancen los derechos de las mujeres, sino que van hacia atrás. Lulú, pues te agradezco muchísimo. Creo que tienes un saludo ahí de quedar, ¿no? Sí, para compatriotas. Déjame decirte, Manuel, rapidísimo, que me está escribiendo gente que familia incluso que vive allá. Entonces quiero mandarles un saludo muy especial a Verónica, Íñigo y a mi sobrino Ander, que nos ven cada vez que, o sea, ven siempre el programa, pero específicamente cuando yo lo veo, y entonces les quiero mandar un saludo. Perdón, Manuel, pero si no lo hacía me iban a decir algo terrible. Adelante, Manuel. Quedan saludados desde aquí, también desde España. Gracias a los dos. Buenas tardes. Nos vemos mañana, Manuel. Gracias, Lulú. Bueno, pues hasta ahora, cuando son exactamente las 18:20.